Bueno, esta es la segunda parte de nuestro directo sobre heterosexualidad em, y orientaciones sexuales. Al final no nos hemos metido demasiado en ese concepto, pero sí nos estamos metiendo muchísimo en la vivencia de las mujeres de la institución de la heterosexualidad y de cómo salirnos, que es algo que me preguntáis mucho y que os interesa mucho. ¿Cómo se sale de esa maldita institución que es la heterosexualidad? Oh, tengo puesto el cable y ahora se me cae un poco. Vale, ya están aquí las mujeres de Feminismo Radical Mendoza. A ver si me entran. Sofi, yo te he dado a ti paso ya. Vale, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver si ahora me va mejor. Lo que pasa es que ahora el límite va a estar en mi batería. Cuando se me vaya la batería, desenchufaré el cable y espero que no se quede muy pillado. Aquí está ya Pau también. Pau se une desde la cuenta de Reflexión Bueno, Lésbica, que es un grupo que tenemos en el que hacemos lecturas y grupos de autoconciencia, por si queréis seguirlo. Yo soy parte de él. Pau, te invito yo, si no, vale. Pues, uy, estaba invitando a Tabata. Pues si Tabata se quiere unir, lo que pasa es que ya creo que nos da poco turno de palabra ya. Esperad porque se me cae. El móvil se me cae todo. Uy, uy, he flipado al ordenador. No sé qué le he tocado. Vaya, caos tecnológico. Bueno, ya está invitada Pau. ahí está. Estamos. Ibas a decir tú algo, ¿no? Pau estaba hablando, Sofi, ¿de qué estábamos hablando, Sofi? Ah, yo quería cerrar mi idea porque me parecía algo como re Ay, pues bien, importante. perdón. Pero ¿por qué me parece re importante? Porque me pasó. Sí, Ah, sí. no, porque es algo que yo viví en lo personal y que yo he visto que a las demás les sucede y que me parece que es re peligroso y que está bueno poderlo advertir antes. O por lo menos a mí me hubiese gustado que me lo adviertan porque es algo que daña mucho a nosotras y a las demás con las que nos relacionamos. Y es esto, de concebirnos como personas plenas y dignas de amor y dignas de respeto. Que eso es algo que las mujeres, mientras más adentro de la heterosexualidad estamos, menos somos capaces de ejercerlo o de entenderlo. Más allá de que en el discurso nosotras digamos que sí, porque a veces una dice no, porque las mujeres somos personas, somos dignas de esto, dignas de lo otro, pero en la práctica después no es eso lo que demostramos. Digamos como que al fin y al cabo decimos eso, pero después en la práctica resulta que somos bisexuales, pero en realidad solo nos enamoramos de los hombres y formamos parejas con ellos, y con las mujeres, bueno, quedamos como amigas, o es solamente una noche de sexo y listo. Entonces ahí es donde queda en evidencia esto de que no sé hasta qué punto la otra es tan digna de amor o de humanidad, si al final a quienes le estamos depositando todo eso es a los hombres. Entonces es como que ahí es donde nosotras mismas nos chocamos contra la pared. Y la Sí, Pau se sí. volvió Se ha a ido ir. porque no le funcionaba el audio. Bueno, No sí, sí, escuchaba. sí. Con razón hacía todas esas muecas. Yo digo, ¿qué le pasa? Bueno, no, eso quería decir, porque me parece que es re central, chicas, pero ¿saben por qué? Porque una veces agarra la teoría y la trata de entender y la trata de darle coherencia, pero también está bueno que nos preguntemos qué pasa en nosotras, en lo que sentimos en nuestro día a día, que no me pasa a mí porque a mí me pasa y fin. A la otra le pasa lo mismo, o parecido, o le pasó, porque es eso, lo de lo personal es político, que una cree que, bueno, no, es que a mí las mujeres no me engancho tanto porque yo soy así, es mi sexualidad, y no, y en realidad es porque tenés lesbofobia internalizada, y está bien, es entendible, pero el desafío es que lo puedas ver y lo puedas laburar, lo puedas trabajar y lo puedas cambiar, porque sí se puede. Y es real eso. De hecho, yo una vez vi un post de una mujer que planteó que si no te atraen las mujeres o si no te gustan o no te interesan como te interesan los hombres, desde lo sexual o desde lo que sea,
es porque tenés misoginia y o lesbofobia internalizada. Y yo cuando lo leí me chocó porque de alguna manera a mí me pasaba eso y un poco como que una se ataja y dice, ay, ¿cómo me vas a decir eso? Pero tenía razón y yo sabía que tenía razón. Entonces como que me lo cuestioné después y es esa pregunta, ¿por qué sí nos gustan los hombres? ¿Qué es lo que nos gusta de ellos? ¿Y por qué no nos gustan las mujeres? ¿Y qué es lo que no nos gusta? ¿Por qué con ellos sentimos la completud, el vacío llenado, y con las mujeres no, con las mujeres sentimos que hay algo que falta, sentimos que hay algo vacío, sentimos que nos da un vértigo? Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Eso es lo que para mí, a mí en lo personal, esas preguntas y el buscar respuestas, no solo en la teoría, sino en el intercambio con otras, lo que me ayudó en lo personal a poder abandonar de alguna manera el servilismo a la heterosexualidad, porque es eso. Sí, eso lo comenta Fry en el texto de una perspectiva feminista lésbica de los estudios de la mujer. Hace exactamente esa pregunta: ¿por qué no te atraen feministas hetero las mujeres? ¿Qué es lo que...? Y no es tanto... También yo creo que hay deseos construidos que son tan artificiosos y tan artificiales que a mí no me gustaría replicarlos con las mujeres, esa cosificación, esa subordinación, todo eso, ese tipo de, no sé, de narrativas que nos han bombardeado con los hombres, ¿no? No me gustaría. Y con esto retomo lo que decías antes del vacío que dejan esas relaciones que tenías con los hombres que están tan promovidas socioculturalmente, ¿no? Es el modelo en el que te encaja todo, el molde en el que a lo que te lleva, todas las interacciones sociales te llevan a que tú busques ese tipo de relación, de pareja, etcétera. Y ahora te ves que con las mujeres te acercas a las mujeres y es una comunicación y es una cosa completamente distinta a la pareja heterosexual, que está súper reglada, que es muy fácil, sabes dónde vas a buscarla, los tipos de interacciones sociales que tienes que darte y tal y cual. Y eso con las mujeres no se va a dar y bien que no se dé, porque eso es una construcción que nos limita muchísimo. Y con eso quiero darle ya la palabra a Pau para que ella nos cuente. Era solamente ese apunte. Se me cortaba, volvía, se cortaba, volvía, así que estoy un poco perdida de lo que estaban hablando. Pero bueno, en fin, sí, estas narrativas de las mujeres, sí, yo las amo, pero no me atraen. Más lesbomisoginia internalizada que decir eso, o ay, ojalá pudiera ser lesbiana, me encantaría serlo, que muchas veces lo hemos hablado con Sofi, de cuántas veces nos hemos visto nosotras mismas diciendo, ay, ojalá pudiera ser lesbiana. Y un día, bueno, encontré unas autoras que querían decir alguito, y ya no te podés hacer más la boluda, o sea, ya me siento en charla entre amigas, me fui y volví, así que, o sea, cuando ya está, ya pasaste lo más estereotípico, superficial, de, no sé, si ha acabado profundamente, digo, la socialización de las mujeres femeninas, ¿no? Depilación, maquillaje, bueno, no sé, lo que sea, el pelo me lo corté hace poco. Lo seguía teniendo súper extensión de mí misma, pero bueno, llega un momento donde ya no te puedes hacer la boluda, o sea, realmente tenés que ir más profundo, y ese ir más profundo tiene que ver con el planteo de las lesbianas radicales, y una propuesta que quiero como dejar abierta es de construir espacios puente entre mujeres que están situadas en la existencia lésbica y mujeres que no, que están viviendo una heterosexualidad súper dura y pura, porque realmente es muy feo todo lo que está pasando en redes, en medios, bueno, por ahí el micromundillo del feminismo radical, como lo llamo yo, que se da mucho en redes o que creció un montón en pandemia. ¿Qué pasa? Nos destruimos entre nosotras, nos medimos por si un tipo nos coge o no nos coge, o sea, cuál es la medida, cuál es las hetero, las lesbianas, o sea, cuál es la división, si somos todas mujeres con nuestras vivencias distintas, pero eso, intentar encontrarle la vuelta, y sin decir que las lesbianas no tienen que tener un espacio separatista para pensar las problemáticas específicas. Esto no, digamos, no lo niega, simplemente se propone eso, un poquito de intentar conectar con las vivencias de la otra, porque si no la empatía nos la pasamos.
Sí, lo que pasa es que yo como lesbiana y feminista lésbica, que llevo ya unos cuantos de años intentando hablar de estos discursos, en la más absoluta minoría, porque era yo contra todas tenían el discurso patriarcal de la existencia lésbica, incluidas lesbianas, porque no habían leído a Sheila, ni habían leído, no habían leído nada de feminismo lésbico y muy pocas personas han leído, muy pocas mujeres han leído feminismo lésbico, eso me queda muy claro. Se está leyendo ahora, por suerte, pero hay que leer muchísimo más. Sobre todo, pues eso, tendrían que ser, para que esos espacios se den sin que se den las opresiones de las que hablaban las radical lesbian, de esto que hablábamos antes, ¿no? De que se mantiene esa narrativa imperante sobre lo que es una mujer, sobre lo que es ser lesbiana, sobre todo, decía la radical lesbian que nos ponían, y es verdad, como si fuéramos hombres en lo agresivo, pero nosotras no somos el opresor, como si cuando nosotras concebimos la sexualidad con las mujeres, lo que estamos diciendo es que las vemos como las ven sexualmente los hombres, y eso no es así. No es así, y además nosotras, sin embargo, esas mujeres heterosexuales que empiezan a concebirnos en lo sexual, como los hombres las ven a ellas como objeto, ¿no? Decían las radicales lesbianas, se objetizan, eh, al mismo tiempo siguen con los hombres, que no solamente lo sexual, supuestamente si nosotras somos igual las lesbianas en lo sexual que los hombres, que vamos a cosificarlas y a solamente querer sexo de ellas. Es que tú sigues con el hombre si crees que te está haciendo eso y además es tu opresor y te está metiendo, o sea, te está haciendo mil daños más que el que supuestamente las mujeres tú crees que te van a hacer porque tú las proyectas como un hombre a las lesbianas. Es que entonces es que no tiene sentido. Estás como, uy, lesbianas no, porque ay, es que me miras como un tío, lo que quieres es, yo qué sé, quieres que me coma a tu coño y todas esas cosas, ¿sabes? Que no sé, a mí me revientan la cabeza. Evidentemente un tío va a ir por, haga lo que haga, te va a decir, cómeme la polla, un tío. O sea, todo el tiempo. No he visto ninguna lesbiana decir eso en mi vida. Es que además a mí me cuesta poner esas palabras en mi boca, ¿no? O sea, y sin embargo sigues con los tíos. ¿Qué me estás contando? O sea, me estás viendo a mí como un hombre en lo sexual cuando no lo soy y para decirme que no, que te vas a ir con los hombres. Y yo, vale, bueno, es lo que decía. Es muy difícil no sentir esa opresión de la perpetuación, ¿no? Vamos a decir que son torturadoras token, como decía Mary Daly, ¿no? Que traen al patriarcado. Aunque ellas no sean el patriarcado, te lo traen. Y es muy difícil, como lesbiana, hacer esos espacios. Yo creo que ya el ejercicio pedagógico, como decía Audre Lorde, no recae en la persona que sufre más opresiones o que a la que está porque en la opresión, en este caso, que muchas dicen, no, es que es discriminación. No, es que es una parte más de la opresión por ser mujer, el ser lesbiana, ¿no? Es como a esta parte de la opresión por ser mujer, que es el que no te dejan vincularte con mujeres, no te dejan hacer ese tipo de relación. Esa nos afecta a nosotras, a las lesbianas, a las que están situadas en la heterosexualidad, esa parte no les afecta. Entonces, ellas cogen el discurso imperante y también lo pueden esgrimir contra ti. Y eso es una problemática grande porque pasa y te vuelven a alienar a lo que yo te decía antes, que a nosotros el discurso también nos afecta y es un discurso que es además antilésbico y, y genera esa marginalización, ese ataque, el vilipendio que hablabas tú ahora. Yo creo que hemos visto en las últimas semanas, meses, cómo se permiten atacar abierta y explícitamente no solo a los discursos del feminismo lésbico por parte de mujeres feministas heterosexuales, sino a las lesbianas, y decirnos todas estas narrativas, como bien decía la radical lesbian, que lo que queremos es que ellas se coman nuestro coño y cosas así. Y me parece que eso es violencia contra las lesbianas. Yo por lo menos lo siento súper violento, que me digan esas cosas, ¿qué quieres que te diga? Yo no me siento una agresora de ningún tipo, ¿sabes? O simplemente por hablar de feminismo lésbico y por decir la heterosexualidad es una institución. Hola, es una institución patriarcal. Y si tienes un poco de análisis feminista, lo ves. Entonces, yo solamente veo posibles esos espacios que sí que son necesarios y yo los veo bien, porque por eso escribe Adrienne Rich heterosexualidad obligatoria para las mujeres heterosexuales,
pero solamente si las mujeres se quieren acercar, las mujeres que están situadas en la heterosexualidad. Yo no voy a ir detrás, yo puedo en todos los foros públicos de feminismo, si tú tienes una pretensión feminista, yo te voy a dar mi visión feminista de una cosa que tú no estás analizando, que es esta institución, heterosexualidad. Pero yo no voy a ir a decirle a ninguna mujer, oye, es que tú tienes que hacerte lesbiana el paso. O sea, a veces me siento mal por no incidir más en las mujeres que me dicen, yo tengo pareja, hombre me gustaría, y digo, las estaré dejando detrás por no decirle sal, sal, sal. Algunas veces me lo pregunto, ¿no? Y sin embargo, no voy a ir más a buscar, lo siento, porque al final lo que pasa es que nos hacen separatistas, ¿no? Nos hacen separatistas lésbicas, que no es separarse solamente de los hombres, sino es separarse de las mujeres que no están en la existencia lésbica. Porque muchas veces es que nos requiere tanta energía, y además no es que nos requieran energía pedagógica, es que además nos requieren que nos defendamos, nos, que nos hacen daño, que nos atacan, que tenemos que pasar por ataques de mujeres, y eso, quieras que no, no lo veo necesario en mi existencia, el recibir ataques de mujeres. No, yo ese masoquismo ya hace mucho que me lo he quitado. Yo con las mujeres quiero construir, quiero hacer cosas que me eleven y no que me dañen. Lo siento, pero es así. Entonces, la mujer que lea feminismo lésbico, que nosotras lo ponemos público, que se interese por él y que venga de una manera conciliadora y no atacando, sino con el interés legítimo del feminismo, porque esto es feminismo, yo estaré siempre abierta. Siempre. A mí me encanta hablar de estos temas, me encanta, ya me veis, no paro. Pero no voy a exponerme ¿a qué? Al linchamiento, paso. No, lo siento, pero no. Claro, yo lo planteaba por el lado de que realmente escuchando y hablando, o sea, en diálogo con feministas lesbianas radicales, es donde más he aprendido realmente. Y es donde más me he podido abrir en esos aspectos, porque nadie cuando vos llegás al feminismo te cuenta todas estas cosas y te lo muestra así. Entonces, por algo, digamos, nos cuesta tanto abrirnos a esas narrativas, a esas vivencias, a esas experiencias que son tan distintas, porque y que obviamente jamás se puede comparar la violencia que venga de una mujer a la que venga de un varón, o sea, obvio, no te vas a bancar violencia de otra mujer en un espacio, eso creo que la tenemos todas reclara, que la necesidad de construir está ahí como latente y que por eso estamos acá, o sea, le contaba a las chicas el para qué, no mostraría mi cara ni en pedo en otras circunstancias, si no pensara que esto podría llegar a muchísimas mujeres que podrían escuchar y decir, ay, a mí me pasó esto, me identifico con esto, bueno, no es tan terrible, bueno, no me voy a morir si no tengo sexo con un varón, bueno, no sé, pequeñas cosas que te van no sé, haciendo pensar, y lo planteaba desde ese lado, pero claro que se entiende las violencias sufridas y la dificultad que trae, o sea, por eso lo planteaba como un desafío, y de acá nadie se va a ir con respuestas, obviamente, sino con más preguntas, y eso también es lo lindo. Bueno, yo creo que algunas respuestas... Yo a eso quiero Sí, agregar que me parece que siempre pasa con todo tipo de temáticas, y con esto mucho, que vamos por ahí muy rápido al bueno, pero ¿cómo hacemos? O como que un poco invalidamos la propuesta política porque no se puede aplicar al 100% de la población, lo cual sucede con cualquier otra propuesta política, pero con esta se ensañan muchísimo más en que no se puede aplicar, que para mí eso es como un poquito una trampita que te haces para no querer asumir todo el planteo. Pero digo, el qué hacer, el cómo hacerlo, el de qué manera, el con qué límites, es re necesario discutirlo. Pero para mí, antes de hacer toda esa discusión de la acción, tenés que primero entender qué es, cómo funciona, porque si no, no se puede saber qué hacer si no sabes
qué estás haciendo con qué cosa. O sea, primero tenés que conocer la cosa para después saber cómo abordarla. Y a mí me parece que eso es algo que está bueno tener en cuenta, porque muchas veces con esto de que decimos, me parece un poco... porque se dicen muchas cosas, se dice como que es imposible, no tiene sentido, es para unas pocas, ¿de qué manera lo aplicás? Primero es necesario resolver esto otro, y en realidad no entienden, no han hecho todavía la lectura política necesaria y profunda, quizás, para poder empezar a hacerse esas preguntas que son re necesarias, pero que te las tenés que hacer cuando ya hiciste todo un proceso de entender cómo funciona el sistema en sí y cómo opera y de qué manera, y esto que la Aranza recién comentó de que la mayoría de las mujeres son heterosexuales. Bueno, ¿por qué la mayoría de las mujeres son heterosexuales aún sabiendo cómo es la realidad de las mujeres en relación con los hombres y las violencias que ellos ejercen hacia nosotras? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que se cuestiona el feminismo radical lésbico, ir a la raíz de eso, a pesar de toda la brutalidad de misoginia que ellos derrochan sobre nosotras, de un millón de formas. Todos los días nosotras, la gran mayoría, aún seguimos eligiendo nuestros vínculos con ellos. Bueno, ¿por qué? Esa es la mecha. ¿Por qué es así? Y bueno, y ahí cada una indagará o no, según lo que quiera Pero es muy hacer, digamos. fácil indagar desde el feminismo en los porqués, en todos los condicionamientos, en todas las narrativas. Si ya Beauvoir, que se pone bastante lesbófoba en su análisis, ya te da 10.000 razones para que las mujeres nos subordinemos a los hombres y estemos eso, haciendo vínculos con ellos, ¿no? El tipo de relación que tenemos con ellos y tal. Si ya, o sea, está en la base del feminismo radical, pues mujeres, no hay que ir muy lejos para ver, y yo no diría ser heterosexual, porque es otra vez esencializar, yo diría estar en la heterosexualidad, estar en la institución de la heterosexualidad y hacer sus prácticas. Y es que al final es eso, estamos haciendo unas prácticas prescritas que según la cultura, el tiempo, o sea, el momento histórico, son distintas esas prácticas heterosexuales, esas concepciones de la heterosexualidad, de esa institución, y al final es eso, no es algo que somos sexuales, tenemos capacidades sexuales y se manifiestan o se practican, se llevan a la práctica más bien esas capacidades de muchas maneras. Y ya os digo también, socioculturalmente o más bien culturalmente, según donde estés y el momento, se tienen unas prácticas sexuales distintas, como regladas, normadas o normalizadas, ¿no? Y también está el aprendizaje propio. Y en el aprendizaje propio yo creo que las mujeres, además, la intuición tiene muy poco que ver con lo que parece que es natural y deseable en este patriarcado, que es lo que reproduce la pornografía. ¿Por qué los hombres se tendrían naturalmente esta excitación y esta atracción por prácticas que son muy antinaturales? Porque que a ti te metan un pene hasta aquí para que tú vomites, no sé qué motivación, ya que estamos así en plan biologista, qué motivación evolutiva iba a tener, ¿no? Pero, sin embargo, es una de las cosas más normalizadas y más habituadas, ¿no? De que los hombres quieran ver eso para quitarse. Bueno, y ya el voyeurismo, o sea, el que los hombres les excite tanto ver la sexualidad, eso también es algo construido. O sea, hay tantísimas cosas. Cuando haces un análisis de la sexualidad, ves cómo realmente es que no se corresponde con cómo nosotras, de una manera no condicionada, aprendemos a relacionarnos con nuestro placer, pero para nada. Y no sé, yo es que te pones ahí y es que yo creo que está muy fácil desde el feminismo analizar el por qué. O sea, el por qué es al final la incidencia del patriarcado. Todas las construcciones, y todas las mentiras y todas las prácticas por la fuerza que nos han impuesto. Lo duro es sentirlo y es vivirlo, porque leerse un librito, una cita de una autora, sí, quizás, bueno, a mí igual me ha destruido leer a algunas mujeres, pero
eso, o sea, se vive de una manera súper dura y no es una cuestión, bueno, sí, los hombres son el opresor, la heterosexualidad es una institución que nos oprime, entonces yo los voy a dejar y voy a dedicar mis energías místicas a las mujeres porque somos todas no, o sea, no pasa así las cosas, no es ni siquiera lineal, o sea, hay que romper con esa epistemología que tenemos de que una cosa lleva a la otra y que es causa-efecto lineal y se terminó. No, no suceden las cosas así. Entonces, por eso digo, es un proceso, me gusta pensarlo en términos de proceso y que para mí también fue así. Me han visto mis amigas estar llorando, destruida, diciendo, lo tengo que dejar porque yo así no puedo y porque me pasa esto y porque no sé, pero ¿y por qué? ¿Y qué es lo que te llevó a hacer eso? Y la incomprensión, y yo porque tenía un montón de amigas hermosas que me acompañaban, pero y la que no, y la que está súper sola, y la que depende económicamente, y todas estas cosas que estuvimos charlando. Entonces, no es tan complejo como, bueno, entendamos el porqué, ahora dejémoslos, ahora hagamos una comuna separatista, o sea, esas cuestiones lineales que no funcionan así, ojalá fuera tan sencillo, es doloroso, o sea, te rompe en 20 y que te sentís estafada, te sentís violada, o sea, un montón de ocasiones donde vos pensaste que, no sé, donde había cariño, donde había afecto, donde había amor, y hoy, ¿qué ves? Te ves como un trozo de carne violado. Realmente, o sea, entonces es un trabajo psíquico y emocional súper doloroso, entonces reconocer lo copado que es que una mujer pueda llevar a cabo ese proceso, me parece re importante. Al final me he perdido, Pau, te iba a hacer algún comentario sobre eso, pero yo qué sé, me ha tocado el corazoncito escucharte. Ay, sí, lo que estábamos hablando de esas razones por las que las mujeres siguen buscando los hombres no solamente por ese entramado que hacen verlo como muy fácil, muy natural, muy con muchísima aceptación y promoción social de que tú estés con los hombres, no esa relación, es también esa dependencia económica, ¿no? De la que hablábamos, que la han hablado muchísimas feministas lésbicas. Charlotte Bunch hacía un análisis increíble de lo material, ¿no? De eso, de cómo la heterosexualidad sigue, las mujeres siguen atadas a la heterosexualidad porque seguimos estando en un patriarcado que históricamente durante milenios nos ha quitado el acceso a los bienes en general. Los hombres se los han repartido, ¿no? Y es que seguimos con privación las mujeres, seguimos dependientes pues, pues eso, materialmente de los hombres en muchos sentidos, nos van dejando, pero bueno, ahí están, que sí los techos de cristal, que sí la brecha salarial, que sí. Y bueno, ayer estaba en el directo con Paul, que era un chico gay que nos estaba hablando desde el comunismo, y él decía que él como hombre gay no tenía ningún impedimento económico, ¿no? No le iban a poner restricciones. Pero a las mujeres lesbianas sí. O sea, las mujeres lesbianas cuando hacer relación con una mujer es tener más precariedad en lo económico. Es así, porque un hombre te da acceso a él, tiene acceso a todo lo económico más que tú. Está más valorado socialmente el hombre y tiene más acceso material a todo. Entonces, eso también es un factor que hace al final que una cosita y otra cosita y otra cosita, como tú decías, Pau, no es lineal. Eso tampoco. Aquí también hay 10.000 factores incidiendo en que una mujer siga creyendo, sintiendo que está mejor con un hombre que sola o intentando o concibiéndose con una mujer, ¿no? O con mujeres, amando a las mujeres. Entonces, es que hay 10.000 factores ahí, de cómo concebimos la vida, de cómo nos concebimos a nosotras y tal. Y yo qué sé, no sé si queréis pasar a pedir preguntas, si queréis tocar algún tema más concreto, porque yo ya como que estamos dispersando un poco. Sí, para mí vamos a las preguntas. Yo quería decir algo para cerrar esta idea igual. Mientras mujeres hacernos preguntas, mientras es, Sofi termina, nos podéis ir mandando preguntas.
Que me acordé un poco de esta dinámica patriarcal de los premios y castigos, de cómo a las mujeres un poco nos orientan hacia determinadas elecciones de vida o hacia determinados sentires, un poco mediante el apremiar o el castigar. Y ahí se puede ver esto de cómo hay como un abandono hacia las mujeres lesbianas, y como una recompensa, por así decirlo, a las mujeres que se eligen heterosexuales, que es quizás tener cierta posibilidad económica o cierto estatus social o cierta validación social también. Entonces eso también refuerza la heterosexualidad, porque cuando vos estás en la heterosexualidad vos sos apremiada por eso, que es de alguna manera estar apremiada por cumplir el rol que a vos te corresponde en el patriarcado. La lesbiana está totalmente... sobre ella recae todo el estigma, todo se la juzga socialmente, se la castiga, se la encasilla en un estereotipo o en un rol, digamos, como que genera rechazo social, y que es peligroso también porque existen muchas violaciones en manada o digamos, femicidios hacia mujeres lesbianas por el simple hecho de rehusarse a dar, digamos, como sus servicios afectivos y sexuales a los hombres, o por estar, digamos, tener vínculos con mujeres. Entonces, eso también es como una dinámica que por ahí es fácil contemplarla. En otros aspectos, como por ejemplo la depilación, que somos castigadas cuando nos dejamos los pelos como son y somos apremiadas y aplaudidas cuando nos depilamos, eso es muy fácil verlo, pero a veces se hace más difícil cuando lo trasladamos a otras instituciones, o sea, a otros aspectos más profundos del patriarcado, como es la heterosexualidad. Y bueno, no sé si hay preguntas, quizás hay algunas preguntas de hace ya rato, yo no vi tanto el chat, pero Es que a puede mí no ser que me, hayan, no no sé me ha si ido ustedes demasiado vieron. bien el chat. No sé si tenéis alguna pregunta, hay una casilla para las preguntas, pero no las podéis poner en el chat también directamente. Um, O si no, las que hicieron en Instagram en estos sí, las que días. hicieron en Instagram iban un poco más por esa parte de la construcción, de la orientación sexual. También nos preguntaban eso, cómo salirse, cómo salir de la orientación, que creo que hemos hablado bastante. Es que creo que sí que hemos tocado, si se me olvida alguna, perdonadme, pero creo que hemos tocado un poco más o menos las preguntas, porque me preguntaron también sobre la sexualidad, pero es que no quiero retomar otra vez el, lo del constructo de las relaciones sexuales, aunque lo hemos Ujú. tocado un poco muy de pasada, pero bueno, bajo un A análisis. nosotros nos preguntaron de Sí, separatismo. claro, de dónde llega el separatismo, eso ya sería meternos un poco menos en el análisis de la heterosexualidad. Y sí, a mí también me preguntaron sobre eso y dije, bueno, vamos a tocarlo más desde la vivencia y menos desde la teoría y a dónde nos enfocamos. Pero supongo que es un tema muy común porque al final, si abrazas esta existencia lésbica desde el feminismo y motivada por el feminismo, quizá siempre, yo creo, a ver, yo soy separatista, yo soy feminista lésbica separatista. Yo concibo que la única manera de tirar el patriarcado pasa por recuperarnos del todo a las mujeres ese poder concebirnos a nosotras mismas, conocernos a nosotras mismas, que nos ha impedido todas estas narrativas y que son las que lo que nos impide también ser lesbianas, amarnos entre nosotras. Yo considero que solamente se puede conseguir eso haciendo separatismo, estando entre mujeres, solo entre mujeres, sin que incidan ellos con estas narrativas, porque igual que decía yo, que las mujeres hetero traen las narrativas del patriarcado, se las pueden ir quitando, los hombres traen al patriarcado directamente, no solo sus narrativas, sino todas sus dinámicas, absolutamente todas, y para relacionarte con ellos es que estaba ayer en un directo con dos hombres y me salió maternarles. O sea, me salieron los cuidados, me salió darle aprobación al hombre que yo veía que sí que estaba pensando en el feminismo y haciendo un análisis feminista. O sea,
no podemos, no podemos superar el patriarcado manteniendo el patriarcado ahí. Es que son ellos, el patriarcado lo han hecho ellos, lo han ideado ellos, lo ponen en práctica ellos, lo mantienen ellos. Entonces no podemos, no podemos. Y yo he tenido experiencias separatistas de estar solo con mujeres durante mucho tiempo y hablando de feminismo, y te cambia la mente, te la cambia. Entonces es súper importante, creo yo, que nos apreciemos, que nos relacionemos. Es que de verdad lo mejor que saqué yo de mi primera relación lésbica fue esa capacidad de comunicarse, de construir, de entenderse. No sé, es que eso solo pasa entre mujeres, a ese nivel, y sobre todo para superar todos los condicionamientos y todas las narrativas que tenemos de lo que es ser mujer, que son una alienación, solo pasa entre mujeres y es algo brutal y es algo que me hace amar a las mujeres, es algo que me hace ir hacia ellas y ojalá tenerlo todas un poco de eso, porque así vamos a ser todas lesbianas, porque eso nos hace amar a las mujeres, leche. Entonces, sigamos haciendo ese separatismo, estando entre nosotras y pensando en nosotras y eso, haciendo feminismo, porque es que es inevitable que empecemos a vernos como lo que somos realmente y no como lo que nos han dicho que somos, y ahí hay muchísimo que amar, muchísimo. Sí, y la construcción del que somos, porque obviamente no nos conocemos con un patriarcado muerto, como decimos muchas veces, nos conocemos dentro del patriarcado. Entonces, si bien podríamos imaginar cómo seríamos las mujeres sin un patriarcado, sin la heterosexualidad, no, o sea, nos ha acabado súper profundo. Y lo podés ver siempre que interactúas con varones. O sea, yo lo veo, estoy con mis amigas y hay un varón entre medio de nosotras. Todas cambiamos nuestro comportamiento, nuestra conducta, la manera de hablar, nos volvemos inseguras, lo atendemos, le terminamos haciendo la comida, hablando de, o sea, explicando cosas que hablamos entre nosotras y como para que él esté incluido. O sea, eso que decís de maternar es como, no, cambia completamente, no se puede, porque justamente no es del tú a tú o del vos a vos, como decís, hay jerarquía. Y ahí me gustaría que Sofía explique por qué no existen los aliados. No. A ver, la broma interna. ¿Vos querés que yo convenza, de que yo las convenza del sí todos? Ay, no sé, es que, viste cuando ya es tan obvio que no sabes cómo explicarlo porque para vos es demasiado obvio, se explica solo, pero en su momento a mí me pasó que necesitaba que me lo expliquen con manzanitas para yo darme cuenta de que realmente son todos. Cuesta muchísimo poderlo dimensionar y no sé si se puede ahora en un ratito explicar eso. Lo que yo sí diría es que para poder dar el salto de abandonar la heterosexualidad tenés que eh, dimensionar la misoginia que está implícita ahí. Y una vez que la dimensionás, o sea, como que no basta tampoco con dimensionarla, porque a veces sucede que muchas mujeres cuestionan a fondo la heterosexualidad, entienden cómo funciona, entienden la dinámica, se dan cuenta de lo asquerosamente misógino que es todo, y aún así no salen de ahí. Y para mí el motivo por el cual no salen tiene que ver con un desprecio y un odio hacia ellas mismas y también hacia las demás, y una subestimación a la potencialidad que existe en los vínculos entre mujeres, que también un poco ahí hay un miedo a lo lésbico, porque así se nos ha adoctrinado, y Adrienne Rich lo comenta en su texto Heterosexualidad obligatoria y existencia lésbica, que hay como un miedo, un pánico a imaginarnos como lesbianas, no solo por la misoginia internalizada, por el desprecio internalizado hacia nosotras mismas y hacia las otras, sino también porque nos sentimos incompletas sin el varón, sin el pene del varón adentro nuestro.
lo digo así de crudo porque así funciona. Y muchas veces, aun cuando abandonamos el coito, hay un pene simbólico que sigue adentro, digamos. No es solamente el pene literal dentro. No quiero decir más esa palabra porque me genera mucho rechazo, pero es para que se entienda. Pero es eso, digamos, como cuando no hay falo, hay un vacío dentro nuestro. El mismo Freud lo decía, y hoy en día se sigue creyendo eso, que nosotras somos incompletas si no hay un falo dentro nuestro, ya sea físicamente o mentalmente. Esto es la cultura masculina, todo lo que ellos crean, todo lo que ellos construyen, y nosotras para sentir ese falo más dentro nuestro, lo que hacemos es aplaudirlo, venerarlo, reivindicarlo, porque sin eso nos sentimos vacías. Y también por eso son necesarios los espacios separatistas de mujeres lésbicos, porque de esa manera podemos ir construyendo una cultura propia y un espacio propio en donde sentir que pertenecemos y donde poder reconocer que no estamos vacías y que por lo contrario hay una potencialidad creadora en nosotras que es impresionante, pero que solo la vamos a poder conocer una vez que dejemos de rezarle al falo y al mismo tiempo empecemos a entendernos y a concebirnos a nosotras como personas y como dignas de amor y de lealtad. Por lo menos yo hablo un poco también desde mi experiencia y entendiendo que lo personal es político y que sé que a muchas les ha pasado también, me cayó la ficha desde ese lugar, cuando lo pude entender así. No sé si yo no tengo ganas de ponerme a explicar por qué no hay que estar con los hombres. Me parece que eso ya se cuenta solo, todas lo sabemos muy en el fondo de nuestro corazón. Me parece que como hasta la que nunca leyó feminismo un poco sabe por qué no hay que estar más con ellos. Y aún así estamos, pero me parece que para reforzar esto está bueno leer a Andrea Dworkin, y una vez que te diste un palazo con Andrea Dworkin, después quizás está bueno leer alguna feminista radical más lésbica que te conceptualice otras cosas, pero quizás porque a mí eso también me sirvió. A mí Andrea Dworkin con Nuestra Sangre me hizo, por ejemplo, dimensionar lo que era realmente el ejercicio constante de la misoginia de los hombres hacia nosotras y de toda su cultura hacia nosotras. Y ahí una ya solita empieza a alejarse. No es tanto como, lo que corresponde es que me aleje, es como me alejo sin, mi cuerpo solo ya siente rechazo porque empiezo a dimensionar la gravedad del asunto. Yo aquí, Sofi, por enlazar ya, aunque sé que no quieres hablar de por qué no estar con ellos, pero vamos a hablar de por qué estar hacia las mujeres, ¿no? ¿Por qué irse hacia la existencia lésbica? Lo que hablábamos el otro día, ¿recordáis de cómo inevitablemente la heterosexualidad te hace performar la feminidad de mil maneras? Porque lo que decía es que cuando examinamos la feminidad desde nuestro grupo de autoconciencia, Tabata dijo una frase maravillosa que siempre la voy a citar cuando la diga, que es que la feminidad es el lenguaje que tienen las mujeres para comunicarse con los hombres, no es el lenguaje del patriarcado para las mujeres. Si tú vas a interactuar con un hombre, lo tienes que hacer a través de la feminidad, a través de esa sumisión, pues mostrarte un objeto de deseo, todas esas cosas. Y la heterosexualidad te lo pide, o sea, para tú hacer cualquier rito, cualquier acto, intento de relación con los hombres, sobre todo en el ámbito pues sexoafectivo, tú tienes que performar la feminidad de mil maneras. Entonces, esto lo hablábamos el otro día con referencia a ese darnos el valor propio, el amar nuestra autenticidad, que el self que decía Mary Daly, ¿no? Que se requiere para amar a otras mujeres, ¿no? Y cómo la feminidad es lo contrario a eso, ¿no? Es la capa de construcción patriarcal
que nos ponen, es como los tacones o como el vendaje de pies, que no nos deja movernos, ¿no? Que no nos deja ser nosotras, desplegarnos. Entonces, sí, en una relación con los hombres pasa inevitablemente, porque además a ellos les han enseñado que nosotras somos la feminidad, no somos lo que hay, sino lo que ellos quieren que seamos y que les performemos, y no tienen conocimiento de nuestro ser, de nuestro self, ¿no? Más interno, que decíamos que es tan difícil, que a nosotras nos es difícil por todas estas construcciones de estar en contacto con él, ¿no? Con el being que decía Mary Daly, con el ser siendo. Si a nosotras nos cuesta estar en contacto con ellos, a ellos más, entonces ellos nos ven y nos exigen para entendernos y para ver cómo relacionarse con nosotras, esa feminidad que desde el feminismo es lo primero que queremos abolir. O sea, yo creo que desde el feminismo vemos claro que tenemos que, como mujeres, poder no ser esa feminidad. Y hablaba esta mañana yo de los filtros, del maquillaje y todo eso. Y toda la cultura patriarcal te requiere un montón de performatividades que van por ahí, pero no solo son esas. Y todas son feminidad. Y con las mujeres, entre mujeres decimos, es que no somos eso las mujeres. Y podemos decirnos, oye, es que no somos eso. Yo no necesito performar la feminidad para hablar contigo, para relacionarme contigo. Cuando lo hacemos es cuando entran las envidias, las competiciones, todas esas mierdas que nos han metido el patriarcado, ¿no? Y si nos comunicamos desde ella, hemos visto lo nocivísimo que es para nosotras, que es autoanulante. Y es lo que digo, al final es el vendaje de pies, nos tiene eso mermadas. Y desde el encuentro, desde el aprecio a una misma y a la otra como sujeto, todo eso queda de lado completamente y la comunicación se hace desde otro lugar, se trasciende, se atraviesa y eso nos eleva, ¿no? Como mujeres, y es un acto súper feminista. Oh, tengo un 10% de batería, así que os dejo que habléis un ratillo, pero vamos a ir cortando ya, además son las 10 de la noche en España. Yo tenía una cita de Pisano que encontré que me gustaría leerles, justo de lo que estábamos hablando. Dice, mientras no seamos capaces de interrogar el diseño que han hecho otros de nuestro pensamiento, de nuestra forma de entender la vida y la trascendencia de nuestra erótica, de nuestra forma de erotizarnos, mientras no seamos capaces de crear otros modelos, de abrir la atracción entre mujeres, de abrir la necesidad de entrar en diálogos con una otra igual, no nos amaremos a nosotras mismas, no nos amaremos como mujeres y fundamentalmente no nos respetaremos como mujeres y como especie. Cuando seamos capaces de interrogar el diseño que han hecho de nosotras, recién comenzaremos a meternos en el mundo como sujetas actuantes. Súper a puente. Es brillante, Pisano. Hermoso, me encanta. Sí, sí, hay que leer a Pisano también. Sí, hay que leer. Bueno, no sé, chicas, no sé, ¿qué hacemos? ¿Le damos un cierre? ¿Hacemos...? No sé, no sé cuánto hace que estamos en vivo. Si no hay más preguntas, si os parece, vamos cerrando, porque como os digo, tengo un 10% de batería. Si quieres comentar algo. Claro, por eso digo, porque no quiero que de repente te desaparezcas y sea re triste la despedida. Así No, como, no sería bueno. triste la despedida, es que se perdería el vídeo, así que nada. Ah, claro, no. Entonces sí, con más razón. Bueno, yo creo que igual más o menos pudimos traer bastante desde nuestras experiencias, que es como importante también un poco para que la teoría no quede tan arriba, poder bajarla siempre a las vivencias de cada una, y porque además, bueno, las mujeres que estamos acá en este momento haciendo esta transmisión en vivo, hemos tenido experiencias muy diferentes y hemos sabido atravesar la teoría y interpretar esas vivencias desde la teoría y poder compartir entre nosotras esas vivencias para también aprender y para poder reconocer por ahí también errores que hemos tenido o actitudes misóginas o lesbofóbicas, y bueno, por lo menos a mí me ha pasado eso, que he podido aprender mucho gracias a las mujeres lesbianas que me han presionado en su momento para que cuestione un montón de cosas, y hoy estoy sumamente agradecida y
y creo que es lo que todas tenemos que hacer, ¿no? Escuchar a las lesbianas radicales, feministas, y aprender de ellas y no vivirlo como un ataque y como digamos, con ese pánico y con ese miedo y con esa rabia o esa bronca que a veces nos sale. Bajar la guardia y escuchar y hacernos las preguntas que sean necesarias en el tiempo que podamos ir haciéndolo. Yo me quedo con eso. Sí, agradecida y celebro este espacio, a todas las amoras que nos están escuchando, a ustedes por, no sé, tomarse un ratito de sus vidas para prepararlo y porque realmente vuelva al para qué, o sea, espero que eso, lo mismo que Sofi, les resuene, aunque sea un poquito de nuestra experiencia, que, bueno, por más que hoy quizás podamos hablar desde un lugar de enunciación donde, no sé, se escuche como un poco resuelta la cosa, no es para nada así, o sea, se sigue y la heterosexualidad no es algo que se saca como una prenda de ropa que me la saco y la dejo ahí, sigue perforándote por atrás, entonces revisarse constantemente y eso, nunca reivindicar una institución patriarcal es feminista, o sea, eso. Bueno, pues ya por ir acabando, yo quiero retomar que, bueno, lo primero daros las gracias, que sabéis que os quiero un montón, que maravillosa sois, de verdad que es que, de verdad, tenéis que hacer más directos, aunque no sean conmigo, pero seguid haciéndolo, o directos o lo que sea, pero a seguir hablando de estos temas. Yo decir ya, bueno, lo primero que Sofi, que cuando que no te han, ay, que no sé qué palabras ha usado, Presionado. presionado, no sé si presionado es la que ha usado, pero que cuando una mujer Puede te ser que sí. presiona, no es como lesbiana, sino como feminista, para que te le des vueltas a la institución patriarcal. Pero yo quería decir que a las que me preguntan cómo hacerlo, me parece tan Sí. importante lo que ha dicho Pau. Ella tenía a mujeres con las que ya tenía relación intensa, no intensa, sino auténtica, de crecimiento, de construcción, en la que se sentía recibida y ella recibía a esas mujeres, eso es lo más importante para ser, o sea, para estar en la existencia lésbica, para acercarte, para abrazar tu continuum lésbico, es valorar a las mujeres. Entonces, las que queráis salir de esa institución que es la heterosexualidad, que es tan dañina, como ya hemos visto tantísimas veces y que os animo a seguir leyendo sobre lo dañina que es, yo os digo acercaros a las mujeres, intentad superar los condicionamientos patriarcales misóginos que tenemos metidas para valorar, querer a las mujeres a vuestro alrededor, más allá de las concepciones que os ha dado el patriarcado, más allá de todo lo que creéis que cómo tiene que ser, sobre todo la restricción de la amistad. Me parece que es algo de lo que voy a hablar pronto con Nadia, quizás. Espero, sí, eso está ya acordado, pero espero que salga pronto. Eh, esa restricción que nos estamos limitando ahí cuando ahí se puede construir la vida con una mujer a la que tú consideras tu amiga y puedes construir muchísimo más que lo que te estás limitando para buscar qué hombre, dónde y qué idea de hombre. Y bueno, ya voy a cerrar porque me voy a quedar sin batería y no quiero que se pierda. Muchísimas gracias, mujeres, por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a vosotras, bonitas, que de verdad estoy encantadísima. O sea, hubiera estado yo sin intervenir escuchando a vosotras y me lo hubiera pasado pipa igual. Así que nada, vamos cerrando. Eso, muchas gracias y adiós, chicas. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos.